¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica. Estamos comenzando otra jornada, día viernes, cerrando la semana. Gracias por acompañarnos a esta hora. En este día viernes 27 vamos a estar revisando en 30 minutos las informaciones más importantes del día acá en CNN Chile. Vamos de inmediato a nuestro resumen de noticias, nuestros titulares para el día de hoy. Vamos a comenzar con noticias vinculadas a la que muchos denominan será una industria clave para el futuro de la economía nacional. Hablamos de la del hidrógeno verde, que ayer tuvo un hito bien relevante porque la Corfo firmó 3 contratos de apoyo y de financiamiento para poder echar a andar precisamente a escala ya industrial el desarrollo del hidrógeno verde en Chile. Son proyectos que contemplarían inversiones cercanas a los $1.000 millones en el futuro. Corfo está poniendo los recursos necesarios para poder partir y echar a andar estas iniciativas para una industria que, como decíamos, promete mucho. De hecho, algunas estimaciones hechas en el gobierno anterior planteaban que el hidrógeno verde podría llegar a tener un tamaño y un peso dentro de la economía tan relevante como el de la minería a ese nivel, y eso evidentemente que genera muchas expectativas. Estaremos en la entrevista de hoy conversando con el vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente, para entender bien en qué consiste esta alianza y cuál es el rol que va a jugar Corfo en el desarrollo de esta industria. También les vamos a contar detalles de lo que está ocurriendo en materia logística a nivel nacional. El comercio está resintiendo los efectos de los problemas que se han generado a nivel mundial, producto fundamentalmente del aumento de costos en el transporte marítimo. Después de que comenzó la pandemia, se han generado una serie de efectos en cadena bien importantes para este sector. Y eso está repercutiendo acá en Chile. Eso es lo que muestra precisamente un estudio realizado por la Cámara Nacional de Comercio. El 77% de los encuestados, de las empresas encuestadas, acusa problemas precisamente de abastecimiento por estos problemas que ha generado la logística a nivel internacional. Y eso empieza a repercutir, por supuesto, a nivel local. Un ejemplo claro de esto fue lo que ocurrió con el sector automotor, donde las esperas para la llegada de vehículos nuevos eran de varios meses. El efecto se siente también en otros sectores. Ya estaremos revisando más detalles en Agenda Económica. Hablemos también de la Bolsa de Comercio de Santiago, que está en una racha bien importante y la extendió el día de ayer con un alza superior al 1,5%. Supera los 5.200 puntos ya. El IPSA, el indicador selectivo con las acciones más transadas, está encaminándose hacia los 5.500 puntos, dicen algunos analistas de mercado, por distintos factores. En lo concreto ha subido más de 10% en el último mes, y esto evidentemente que genera también expectativas y cuentas importantes a nivel local para el rendimiento de la bolsa chilena. En un contexto en donde la incertidumbre permanece a nivel global, pareciera que se despejan algunos puntos acá en Chile. De hecho, otros indicadores muestran algo parecido. Ya profundizamos en este punto en unos minutos. Y también vamos a estar hablando de un interesante tema que abordó ayer el Banco Central en un seminario que organizó el Instituto Emisor junto a Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales. Y tiene que ver con el efecto que puede generar el cambio climático en la economía nacional. Este es un tema que el banco está trabajando desde hace mucho tiempo, que ha ido incorporando además en sus informaciones oficiales, y que da cuenta finalmente del enorme desafío que significa el cambio climático, no solo desde el punto de vista del cuidado de la naturaleza y de la biodiversidad, sino también de los riesgos financieros y económicos asociados al avance de las temperaturas a nivel global. Es un punto que el banco está tomando cada vez con más fuerza, con más peso, pero también fue bien enfática la presidenta Rosana Costa ayer en la inauguración de este seminario en aclarar que era el gobierno el que debía tomar medidas para coordinar y liderar las estrategias para enfrentar este tema. Revisamos más en unos minutos. Y con los mercados cerramos nuestro resumen del día de hoy. Los mercados a nivel global, por supuesto, qué es lo que está ocurriendo a esta hora de la mañana, es lo que vamos a ver a continuación con la siguiente gráfica que nos permite ver el avance positivo por ahora, hasta ahora, de las bolsas en Europa, con el Eurostoxx, el índice que reúne a los distintos indicadores europeos, que sube 0,87%. Londres, por otra parte, está subiendo, pero menos, 0,25%. En Asia sí hubo muy buenos rendimientos, sobre todo en el Hang Seng de Hong Kong, que subió más de 2,8%. El Nikkei, por otra parte, en Japón, cerró con una subida de 0,66% en la bolsa de Tokio. El dólar, en tanto, acá en Chile retrocedió nuevamente
y está acercándose a los niveles más bajos que no se veían en cerca de un mes. El cierre fue de 825 pesos para la divisa norteamericana. Bien, partimos entonces revisando los detalles de este acuerdo que se firmó ayer, el contrato, la ceremonia de firma por parte de la Corfo con 3 empresas que van a ejecutar proyectos a gran escala de hidrógeno verde en nuestro país. Como les contábamos, es un primer paso. En la Corfo hablan de un puntapié inicial bien relevante para poder llevar estos proyectos ya no a escalas de prueba o de pruebas piloto, sino más bien a producción industrial que va a darle un inicio al camino comercial para el desarrollo de esta tecnología. El hidrógeno verde, como decíamos, promete acá en Chile transformarse en una industria bien relevante en las próximas décadas y contempla este acuerdo el apoyo por parte de Corfo con cerca de 21 millones de dólares para financiar estos proyectos. Es decir, hay una palanca que está aplicando la Corporación de Fomento para que estos proyectos en sus etapas iniciales, donde hay más riesgo, puedan llevar adelante estas iniciativas, lo que sella también una alianza público-privada que es bien interesante. Los invito a que escuchemos a los protagonistas del día de ayer, al vicepresidente de Corfo, también al representante de una de las empresas firmantes en el mensaje que entregaban tras este puntapié inicial para el desarrollo del hidrógeno verde en Chile. Estas son la firma de 3 proyectos, más otros 3 que están en carpeta, que son los primeros. Y la señal del Estado es muy fuerte, porque en el fondo con pocos recursos en términos relativos, con 50 millones de dólares, que eso es bastante, pero podemos apalancar 1.000 millones del sector privado. El compromiso de ellos es ese, y nosotros vamos a poner los recursos al final, es decir, cuando ya terminen las obras, ¿no es cierto?, y se hayan hecho los planes que están definidos hasta diciembre del 2025. Y son recursos, obviamente, todos los chilenos que son bien utilizados para apalancar, ¿no es cierto?, estos recursos adicionales para invertir en este proceso que tiene un impacto no solamente económico muy grande, sino también para todos, con un mejor aire y una atmósfera más limpia. Bien importante entonces ese apalancamiento del que hablaba el vicepresidente de la Corfo, porque como comentábamos hace algunos minutos, esto sella un camino de trabajo donde el Estado tiene un rol bien relevante para echar a andar estas industrias que, como decíamos, tienen el potencial de transformarse en una tan relevante como es hoy día el sector minero. Esa es la magnitud, y recordemos que en el gobierno anterior se había desarrollado esta estrategia encabezada por el Ministerio de Energía, fundamentalmente para convocar actores internacionales. Hay mucho interés, fundamentalmente porque Chile reúne una condición clave para el desarrollo de hidrógeno limpio y tiene que ver con el acceso a energías renovables, y en el sur de Chile y en el norte sabemos que hay condiciones de viento muy importantes, acceso a energía solar a bajo costo que permite desarrollar este proceso que requiere de muchísima energía para obtener estas moléculas de hidrógeno. Y es interesante ver también esa continuidad de una política que comenzó en el gobierno anterior y que sigue adelante con énfasis distintos quizás, pero que sigue adelante en este gobierno también. Escuchemos qué fue lo que dijeron también desde representantes del sector empresarial que están como contraparte de Corfo en este proyecto. El proyecto AMER consiste de un electrolizador de 80 mega y con esto vamos a producir 30 toneladas al día de hidrógeno verde y además 260 toneladas al día de oxígeno, que también es de bajo carbón. Y para hacerlo vamos a aprovechar de energía limpia, es decir, del sol, del viento, que está un recurso muy bueno en Chile, muy disponible, y vamos a aprovechar para suministrar energía limpia para el futuro. Bien, vamos a cambiar de tema. Ayer el ministro Mario Marcel se refirió a lo que está ocurriendo en materia de los precios de los combustibles en nuestro país. Esto en el contexto de una inyección de recursos al Fondo de Estabilización de los Precios del Petróleo, bien importante porque va a permitir, ya permitió en la práctica, una disminución en el precio del querosén. Bueno, hay preocupación también por lo que está ocurriendo con el MEPCO, que es otro mecanismo de estabilización de precios de los combustibles. Requiere inyecciones de recursos mucho más grandes y según distintos estudios podría estar alcanzando ya su techo en las próximas semanas. Por lo tanto, requeriría de una inyección de recursos adicional. El ministro de Hacienda se refirió a este tema que está analizando el Ejecutivo. Estamos viendo, hemos estado trabajando en la fórmula más adecuada para aplicar
en este caso siempre dentro de la lógica de que se aportan recursos en periodos en que los precios están anormalmente altos y se van recuperando cuando los precios bajan. Así que el lunes vamos a tener ya una propuesta en el Congreso para que sea discutida por el Parlamento. Va a involucrar recursos adicionales, pero que las características mismas las vamos a dar a conocer el lunes. Nos vamos a otro tema, hablemos de lo que ocurrió ayer con los mercados en una semana que ha sido muy buena para la Bolsa de Comercio de Santiago. Está en racha, como decíamos, en 6 días ha subido más de un 6%, en el último mes ha subido más de un 10% y ayer nuevamente la bolsa subió. Eso está repercutiendo también en el precio del dólar, que ayer tuvo una importante baja, llegó hasta los 824 pesos, otra caída para el tipo de cambio. Y vinculamos los dos temas porque evidentemente que están amarrados ambos. El curso de la Bolsa de Comercio, el mayor apetito por riesgo, digamos, de los inversionistas acá en nuestro país, también está de la mano con lo que está ocurriendo con la divisa norteamericana. Se han ido despejando ciertas incertidumbres, dicen los analistas, a nivel local, que han permitido que lleguen más recursos también a Chile para la inversión en la Bolsa de Comercio. Y eso es lo que generó, por ejemplo, un alza de 1,5%. El día de ayer el IPSA llegó a su mayor valor desde abril del año 2019, en más de 3 años que no se veían estos rendimientos, y algunos analistas de mercado proyectan que esto podría seguir escalando y llegar hasta los 5.500 puntos en las próximas semanas, en la medida en que el borrador de la nueva Constitución ya se ha conocido, se han despejado ciertas incertidumbres por esa vía y además muchos mercados emergentes están atrayendo más recursos. Eso también, como decíamos, lleva a la baja el precio del dólar, que ayer llegó a 824 pesos, caída de 1,2% en una tendencia que en la medida en que en otros lugares del mundo, como Estados Unidos, por ejemplo, están ocurriendo algunas desinversiones, bueno, podría seguir atrayendo más recursos y más flujos de inversión a nuestro país. 8,12, vamos rápidamente a otro tema para profundizar en lo que ya les comentábamos al inicio. El Banco Central desde hace un buen tiempo tiene puesto dentro de sus prioridades en una planificación estratégica el tema del cambio climático y el impacto que esto puede tener, no solo, como decíamos, en materia medioambiental, de la biodiversidad, sino también de los efectos financieros y económicos, los riesgos asociados al cambio climático. Y ayer lo abordó el Banco Central en un evento que organizó en conjunto con Naciones Unidas y la WWF para abordar los desafíos que se deben enfrentar desde el punto de vista económico y financiero. Planteaba la presidenta Rosana Costa en la inauguración de este seminario que este es un tema que se debe enfrentar como sociedad, todos juntos, y que esto está dentro de las miradas y las perspectivas de mediano y largo plazo que está abordando el Banco Central. Pero para lograr esas metas, decía, hay que tomar medidas desde hoy. La expresión más evidente del cambio climático, sin duda, es la sequía, que amenaza cada vez más nuestra economía y bienestar. De hecho, le ponía números a este diagnóstico. El 30% del avalúo de propiedades en Chile, dice Rosana Costa, están expuestos a riesgos climáticos hacia el año 2050. Riesgos físicos de deterioro costero, inundaciones también, sequías largas que podrían afectar, por supuesto, la estabilidad financiera y económica en el mediano y largo plazo. Riesgos de sequía en la zona norte y centro y también en el sur, otros asociados a los cultivos, por ejemplo, y a la producción agrícola, que se van a hacer cada vez más evidentes. Y eso es bien interesante porque se cuantifica de una manera distinta y se incorpora también en el análisis y sobre todo las medidas que se tienen que ir adoptando. Ahora la presidenta del Banco Central fue bien clara. Es el gobierno, decía, quien debe tomar el liderazgo en este tema y llevar adelante las medidas para alinear objetivos también y coordinar políticas para enfrentar este tema. Con 13. Nos vamos a ir a una pausa y al regreso, en la entrevista del día de hoy, estaremos junto al vicepresidente de Corfo, José Miguel Benavente, hablando sobre estos proyectos de hidrógeno verde que se desarrollan en el país y la política también de desarrollo a nivel industrial que está planteando la corporación. Vamos al corte y volvemos. Bien, estamos de vuelta, 8:17 y como les contábamos antes de ir al corte, estamos en contacto a esta hora de la mañana con el vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente. José Miguel, gracias por el contacto, muy amable.
No, a ustedes, muchas gracias, Sebastián. Gracias por conversar con nosotros. Bueno, lo comentamos en el primer bloque. Ayer se firma este contrato entre Corfo y 3 actores privados para dar el puntapié inicial, como usted dijo, al desarrollo industrial del hidrógeno verde. ¿Por qué es tan relevante el hito que ocurrió ayer, José Miguel? Porque de alguna manera muestra fehacientemente el interés y el compromiso del Estado de Chile, ¿no es cierto?, de empujar este sector, que lo entendemos un sector no solamente como un sector el cual puede generar muchas oportunidades, sino como parte del compromiso que tenemos como país de la descarbonización. Y el hidrógeno verde es una herramienta para esto, para lograr, ¿no es cierto?, el 2050, esta meta, de que de alguna manera nos genera beneficio a todos los chilenos por contar con un medio ambiente más limpio. Ajá. ¿Cuál va a ser el rol de Corfo en este proceso, José Miguel? No solo a partir de lo que ocurrió ayer, sino en lo que venga hacia adelante también. Bueno, el viernes pasado se creó el Comité Corfo de Hidrógeno Verde, que precisamente lo que hace es junta a todas las instituciones públicas que están de alguna manera vinculadas con la producción de hidrógeno verde. Esto evidentemente, y esto es liderado por el Ministerio de Energía, pero incorpora ministerios tales como, ¿no es cierto?, Hacienda, tiene bienes nacionales, tiene obviamente economía, nosotros, relaciones exteriores, porque esto es muy importante por el sector exportador, en fin, ¿no? Y de ahí se genera una coordinación entre todo el sector público junto con el sector privado y se generan mesas ad hoc para discutir temas particulares. Por ejemplo, uno de ellos que tiene que ver con el territorio. Algunos de estos proyectos obviamente tienen un enclave en el territorio, la mayoría de ellos, para ser más exacto. Por ejemplo, la zona de Magallanes, que necesita coordinar también, ¿no es cierto?, con las comunidades, con la sociedad civil organizada para llevar adelante. Entonces, el presidente ha nombrado y ha delegado en la Corfo, a través del comité, este comité especial de hidrógeno verde para llevar adelante toda la política y la estrategia de esta administración y del Estado del hidrógeno verde en los años siguientes. Ajá, para ir incentivando el desarrollo de esta industria. Ahora, respecto a lo que se firmó ayer, José Miguel, ¿cuántos recursos va a aportar Corfo? ¿Y por qué era necesario que Corfo, el Estado, digamos, pusiera dinero para poder dar inicio a este proceso de desarrollo a nivel industrial de esta industria? Muy buena pregunta. En general, los inversionistas, sobre todo el sector privado, requiere de señales del sector público que esto en realidad se lo está tomando en serio. Y por lo tanto, cuando uno pone sobre la mesa recursos, ¿no es cierto?, de todos los chilenos en esta dirección, de alguna manera está dando esa señal. Nosotros vamos a poner en total, por los 6 proyectos, 3 se firmaron ayer y los otros 3 los vamos a firmar muy pronto, $50 millones, que es una cantidad importante de recursos, 50 millones. Pero esto logró apalancar $1.000 millones del sector privado. O sea, es realmente un efecto importante. Y más encima, creo que esto es importante, nosotros estos recursos públicos no los ponemos al principio, los ponemos al final. O sea, las distintas ¿no es cierto?, empresas se comprometen de aquí al diciembre de 2025 a tener esto funcionando. Y solamente cuando se han cumplido los hitos y estén funcionando, entonces el Estado se pone con los recursos faltantes. Por lo tanto, el mecanismo y la modalidad es muy interesante. Primero, solamente contra resultados, y lo que hace esto, y volviendo a tu pregunta, es señalizar el interés del Estado de llevar adelante esto, y eso le da seguridad y certidumbre a cierto sector privado para poder invertir en la etapa temprana del desarrollo del mismo. ¿Y qué es lo que ha podido percibir usted? Llegó hace poco a la Corfo, José Miguel, pero en estas semanas, ¿qué ha podido percibir desde las contrapartes, desde el sector privado, desde las empresas con las que firmaron los contratos ayer respecto al desarrollo de esta industria? Bueno, primero que nada, mucho interés. Hubo mucho interés de participar en esta licitación, ¿no es cierto? Se quedaron más de la mitad de empresas fuera con respecto a esto. Nosotros elegimos de alguna manera las mejores. Y segundo, nosotros esperamos, porque realmente el desafío es enorme, que muchas más se van a asociar. Estas son las etapas tempranas, estas son las que de alguna manera son primero las etapas piloto. A pesar de ser las etapas piloto, si uno suma la cantidad de producción de hidrógeno verde de estos 6 proyectos, ya con esa producción vamos a hacer la mayor producción del mundo en hidrógeno verde. Solamente a nivel de la escala que estamos ahora. Ahora, el desafío que tenemos de producción es mucho más grande, y esto justamente lo que queremos es dar la señal para que el sector privado después participe en escalas mayor. Y por eso estamos muy contentos por el interés que ha generado en el sector privado, ¿no es cierto?, participar en esto. Pero lo que estamos haciendo también es una cosa muy importante. Esto tiene un desarrollo territorial. Estos 3 acuerdos están firmados justamente en plantas que se van a instalar en distintas regiones, y ver cómo esto conversa, ¿no es cierto?, con las distintas necesidades y requerimientos de cada una de las regiones. Sí, y ahí, ¿cuál es el principal desafío, José Miguel, cuando estamos hablando además de una industria que es nueva en términos de las tecnologías que requiere, de las combinaciones de tecnología? El hidrógeno se ocupa hace mucho tiempo, pero estamos hablando de hidrógeno verde en particular, y es una industria relativamente nueva también para nuestro país. ¿Qué desafíos hay desde ese punto de vista en términos de financiamiento, capital humano, por ejemplo, legislación?
Tú lo dijiste, Sebastián. En realidad, la tecnología es relativamente conocida porque el hidrógeno tenía más de 100 años de producción. Sí, claro. Yo creo que el desafío más importante, primero, como el hidrógeno ahora es verde porque se produce con energía limpia y hoy día Chile tiene una ventaja enorme, como todos sabemos, en la producción tanto solar como eólica, ¿no es cierto?, de la energía que se utiliza. Pero no es solamente la producción de energía, también tiene que ver con una parte que se llaman electrolizadores. Nosotros estamos en una campaña ahora de tratar de desarrollar una industria nacional asociada a electrolizadores. Los electrolizadores también es una tecnología conocida que se usan en hidrógeno gris y en otros lados, donde, por ejemplo, las patentes no hay problema de propiedad intelectual. La mayoría de los componentes para hacer electrolizadores existen ya en Chile. Y entonces lo que estamos llegando a acuerdo con las empresas es decir, bueno, ustedes instalan su capacidad de, por ejemplo, generación energética, muchas tecnologías extranjeras, pero complementaria con tecnología local. Ajá. Entonces ahora vamos a empezar a desarrollar justamente lo que se llama esas externalidades, esos desarrollos de proveedores. Y la segunda etapa, también un desafío en la misma línea, es la siguiente. Cuando esto va a buscar orientar, ¿no es cierto?, producción de hidrógeno verde para ser consumido localmente en la etapa temprana. Pero necesitamos también esa demanda, que son, por ejemplo, sectores productivos tradicionales, claro, como la minería, como la agroindustria, etcétera, que hagan esa transformación. Y por lo tanto, también requerimos de proveedores locales para poder hacer esa transformación, y hay también otro efecto sobre la economía nacional en la sofisticación productiva. Sí, José Miguel, y ese punto es bien interesante, porque ahí llegamos al objetivo que se ha planteado como estrategia de gobierno, ¿no? Y el rol que tiene Corfo dentro de esa estrategia para ir avanzando en ciertas líneas de desarrollo productivo o industrial. ¿Cómo se va a llevar a la práctica eso para que efectivamente esos desarrollos tecnológicos estén acá en Chile, para que esas transformaciones se puedan dar acá en Chile y no solamente importemos esas tecnologías? Si puede ser más concreto en el fondo con esta política, José Miguel. No, por supuesto. Una de ellas, por ejemplo, lo que se llama compras públicas innovadoras. Para que se desarrolle esta industria de electrolizadores, la oferta necesita que haya una demanda fehaciente. Entonces, por ejemplo, una institución como ENAP perfectamente puede hacer una licitación, y nosotros estamos en conversación ahora para hacer este proceso de necesitar electrolizadores producidos en Chile. Entonces, ENAP, que va a ser un jugador muy importante en este mecanismo de transformación energética, entonces asegura, entre comillas, a las primeras producciones de electrolizadores. Una vez que uno llega a la escala, al aprendizaje, para como que esto requiere conocimiento, ¿cierto?, y experiencia, podemos ser ya competitivos a nivel internacional, como te decía, porque las tecnologías ya están conocidas, ¿no? Claro. Y esa es la segunda etapa, entonces, donde entramos a competir para pedirle, por ejemplo, a la inversión extranjera que pone su equipo del punto de vista tecnológico en la producción eólica o en la producción local, la ponemos con capacidad local complementaria. O sea, entonces, eso es parte de esto, buscar lo que se llama la externalidad positiva. ¿Cómo vamos a ir, por decirlo como país, ¿no es cierto?, en el desarrollo para que genere valor dentro de Chile. Sí, o sea, no solamente en el futuro exportar las moléculas de hidrógeno, no el combustible, sino otro tipo de tecnologías o servicios asociados. Esa es la idea, en el fondo. No sabemos dónde están, cuáles van a ser. Tenemos la intuición, obviamente, tenemos la gran ventaja de la energía barata. Pero claro, si empiezas a producir muchos electrolizadores en Chile, no solamente para la demanda local, que va a ser tremendamente grande, pero eso te puede permitir generar una ventaja comparativa, por ejemplo, la producción de todo equipo. O también lo que tiene que ver con un sector exportador tradicional de productos derivados del hidrógeno, por ejemplo, el etanol, ¿no es cierto?, o también el amoníaco o combustibles sintéticos que tenemos que hacer acá. Podemos potencialmente, de hecho, una planta también en etapa piloto para producción de este tipo de combustible que está siendo demandada, ¿no es cierto?, de mercados internacionales, particularmente de Alemania en Europa. Entonces, todo lo que estamos buscando es complementar el esfuerzo, por ejemplo, de grandes inversionistas internacionales junto con los nacionales para producir esto. Convengamos, por ejemplo, de los 3 proyectos que financiamos en esta primera etapa, 2 de ellos son nacionales. Y eso es bien importante, porque son empresas además nacionales que van a desarrollar este hidrógeno verde en Chile. José Miguel, me queda muy poco tiempo, pero ¿existe la posibilidad de que Corfo pudiera, o el Estado, digamos, a través de alguna empresa, pudiera entrar en la propiedad de alguna de estas empresas a cambio de financiamiento? No necesariamente. Nosotros más bien entendemos el sector público como, primero, un señalizador de que es un tema importante a través de lo que estamos haciendo ahora. Segundo, que puede ser un comprador, ¿no es cierto?, de piezas y partes o parte productiva, como podría ser ENAP. Y podría ser en el futuro, más adelante, alianzas con empresas internacionales, y así de alguna manera económica y socialmente se siente que es rentable para desarrollarlo. Pero el rol público en nuestra propuesta, en el programa de gobierno, no es un Estado empresario, es más bien un Estado emprendedor. Un Estado emprendedor justamente lo que hace es aglutina equipos, desarrolla en la etapa temprana, asume riesgo junto con el sector privado para desarrollar sectores de alguna manera, los cuales, y de nuevo, no estamos eligiendo sectores ni tecnología.
De alguna manera elegimos un tema que se llama una misión. La misión es descarbonizar Chile, y eso lo elegimos hace tiempo. Y esto genera demandas derivadas, es decir, requerimientos productivos, uno de ellos el hidrógeno verde, atendiendo a esa descarbonización, cuyo fin último es principalmente la mejora del estándar de vida de los ciudadanos a través de una atmósfera más limpia. Muy interesante. José Miguel, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy amable. Muchas gracias por la invitación. Chao. Chao, Sebastián.